Hola, Dios te bendiga, sea bienvenido, hogar de gracia. De nuevo damos gracias al Señor que es todopoderoso para hacer las buenas obras en cada uno de nosotros. Gracias a Dios porque al final de cuentas Él nos da el crecimiento. Nosotros somos los que sembramos en nosotros mismos a través de una enseñanza, de una predicación, inclusive de la misma música. Nosotros podemos ir aprendiendo cosas nuevas y diferentes y aplicarlas a nuestra vida. Pero el Señor es el que da el crecimiento cuando nosotros vamos a la palabra de Dios. Y damos gracias al Señor porque nos permite una vez más traer la palabra, que eso es lo que el Señor nos ha encomendado. Que hagamos discípulos a todas las naciones. Y qué mejor manera de hacerla predicando la palabra de Dios. Y damos gloria al Señor. El Señor es tan bueno y precioso que nos permite y nos ha dejado un mapa, un manual perfecto para que tú y yo podamos nosotros aprender, forjar nuestro carácter como discípulos de Cristo que somos y poder transformar nuestro entendimiento, poder renovar nuestra mente. Damos gracias a Dios. Nos ha dejado todas las armas, todo el poder por medio del Espíritu Santo para poder nosotros derrotar al enemigo una y otra y otra y otra vez más. Y así es nuestra vida diaria, como hijos de Dios que somos. Todos los días estamos peleando contra el enemigo. El enemigo, recuerda, que no descansa. Y si nosotros tenemos las armas, podemos derrotarle. Si no conocemos lo que en la palabra de Dios hay, si no conoces qué promesas de Dios tienes para tu vida, ¿cómo vas a poder derrotar al enemigo? La palabra de Dios dice que nos portemos varonilmente, que nos esforcemos, que estemos siempre luchando firmes. Amén. Damos gracias a Dios porque nos ha dejado este mapa en el cual nosotros podemos ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Damos gracias al Señor. Solamente le agradezco al Señor por todo lo que hace en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de cada uno de ustedes, porque el Señor sigue obrando. Solamente agradécele al Señor con gozo, con acción de gracias todos los días de tu vida. No importa la circunstancia por la cual tú estés pasando. Recuerda, el Señor está contigo. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti? Damos gracias a Dios. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque la has dejado para nosotros, Señor. Esta palabra que es viva, latente, Señor, que la podemos atesorar y guardar en nuestro corazón y meditarla, Señor, a través de nuestro entendimiento. Y una vez que hacemos eso, Señor, tú obras, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, porque tú sigues hablando a nuestras vidas, trabajando en cada uno de nosotros, Señor. Solamente te damos toda la gloria y toda la honra que tú te mereces. Gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, la podemos usar a nuestro beneficio, Señor, y nos conviene estar contigo, Señor, porque gracias a ella, Señor, creemos y nuestra fe crece. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuevo, sea bienvenido, hogar de gracia. Para mí es un privilegio, para nosotros como iglesia, estamos siempre trabajando, siempre estamos queriendo servirte en lo más que podamos. Hogar de Gracia está para ti, damos gloria al Señor, porque Él es el que ha abierto las puertas para que nosotros podamos salir y predicar la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor, como decía al principio, nos manda a hacer todos los días de nuestra vida, que nosotros hablemos la palabra del Señor. Y poder nosotros cambiar nuestro carácter. Hemos estado con esta serie, El Mapa, y la verdad es que para mí ha sido una bendición porque he entendido lo que el Señor desea, exige de nosotros. Y cuando nosotros somos disciplinados, cuando nosotros cambiamos nuestro carácter en obediencia a Cristo Jesús, las bendiciones empiezan a llegar. Y esa es una promesa de Dios. Y si tú, como te digo, si tú no conoces las promesas de Dios para tu vida, pues en realidad vas a estar solo contra el enemigo. Y créeme que te va a hacer garras el enemigo. Recuerda que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Él no descansa, Él está siempre tratando de destruirnos. Pero cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y vemos que el Señor demanda de nosotros que seamos sus discípulos. Y si tú vas a la palabra de Dios, en esto conocerán que son discípulos de Cristo. Que guardamos la palabra de Dios, que estamos caminando en Cristo, que nuestra mente está puesta
pensando siempre con el yelmo de la salvación que es Cristo Jesús. Tenemos la mente de Cristo. Nuestros ojos están puestos en Jesús. Y de esa manera conocerán, ¿verdad? Por nuestros frutos van a conocer que somos hijos de Dios. Y hemos visto estas bienaventuranzas. Hemos empezado desde la semana pasada a ver las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Y veíamos que tenemos nosotros que cambiar. ¿En qué me refiero a esto? Que nosotros tenemos que estar siempre con una pobreza de espíritu. Que tu dependencia de Dios sea en su totalidad. Que nosotros nos entreguemos a Dios y que digamos, yo no puedo hacerlo en mis propias fuerzas. Dice la palabra de Dios que separados de Él nada podemos hacer. Y cuando eso entra a tu vida, cuando tú reconoces completamente que no eres tú, que no es tu ego, que no eres tú el que hace todas las cosas, sino Dios obrando en tu vida, la verdad es que el Señor empieza a obrar de una manera y el reino de los cielos se abre completamente a ti. Y damos gracias a Dios. Porque la palabra de Dios nos habla y nos transforma. Y empezamos nosotros a cambiar. Y cuando tú clamas a Dios, cuando tú estás en ese momento, en el pozo de la desesperación en el cual tú no puedes más, y tú le entregas a Dios todo lo que tú eres, el Señor viene a tu vida y recibimos esa consolación, como dice Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El Señor siempre está viendo quién levanta su voz al cielo. Recuerda que Él está cabalgando en los cielos, inclinando su oído, ¿verdad? Inclina su rostro. Y tú estás clamando. Damos gracias a Dios. Somos bienaventurados los mansos, los que somos humildes, cuando nosotros nos entregamos por completo al Señor. Y la verdad es que cuando nosotros tenemos esa pobreza de espíritu, porque cuando nosotros estamos llorando por el pecado, que estamos nosotros, que algo pasa en nuestras vidas y el pecado está latente, y tú le entregas al Señor todo lo que tú eres, y cuando tú eres manso, cuando la mansedumbre empieza a obrar en tu vida, la justicia de Dios empieza a hacer obra en ti. Y por eso la palabra de Dios nos dice en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Damos gracias a Dios. Somos bienaventurados los que tenemos hambre y sed de justicia. Hay una bendición tan grande cuando tú estás buscando saciar tu hambre y saciar tu sed con justicia, porque el mundo es injusto en este momento. Si tú abres tus ojos, si tú empiezas a ver las noticias, si tú ves las redes sociales, hay guerras, que siempre ha habido guerras. Ha habido muy poco tiempo de la historia registrada en el cual no ha habido guerra. Alrededor de 25 años en toda la historia de la humanidad solamente ha habido paz. Ha habido guerras, ha habido destrucción, ha habido injusticia en el mundo. Y esta palabra que nos dice aquí el Señor Jesús, bienaventurados los que tienen hambre. Tú y yo siempre tenemos hambre. Tenemos que saciar nuestra hambre. ¿Por qué? Porque necesitamos ese alimento para que nosotros podamos crecer, para que nos podamos desarrollar, para que nuestro sistema inmune esté fuerte. Yo le digo a mi hijo, come frijolitos, tómate tu leche, toma todo esto que necesita tu cuerpo para que tú crezcas. Pero la palabra de Dios nos dice que vamos a ser saciados de una manera diferente. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, nos dice el Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros en lo espiritual vemos que tenemos que desarrollar una pasión real, porque el hambre es real y la sed son reales, tenemos que nosotros que cambiar. Tener esa pasión para que nosotros tengamos esa justicia de Dios en nuestras vidas y seamos instrumento de justicia. Para que nuestras armas, nuestras manos, nuestra boca, nuestros ojos, todos nuestros miembros sean esos instrumentos de justicia. Y por esa razón nosotros tenemos que tener esa sed,
esa hambre que nunca para, esa hambre que siempre tenemos nosotros que estar desarrollando. Debe haber una pasión en nuestras vidas que debe ser una forma natural. Así como tú tomas el lápiz de una forma natural con tu mano derecha si eres derecho, o con tu mano zurda si eres zurdo. Tú tomas estas cosas y lo haces de una manera natural. Le vas a pegar a la pelota de fútbol y le pegas con la pierna izquierda. ¿Por qué? Porque esa es tu forma natural de pegarle. Así deberíamos de ser tú y yo, de una forma natural, buscar la justicia de Dios. Constantemente nosotros tenemos que tener esa pasión intensa de buscar. Debe haber una pasión que sea nuestra forma, nuestro motor, que nos anime a tener esa hambre y sed para poder nosotros hablar la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos eso y tenemos esta señal en nuestras vidas, nosotros demostramos que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestras obras empiezan a transformar lo que somos. Nosotros hacemos muchas cosas, pero cuando nosotros lo hacemos porque Cristo muere en nosotros, es algo totalmente diferente. Esa hambre y sed de justicia, si tú por lo regular ves a muchos cristianos que tienen un deseo, mucha hambre de, no sé, de poder, de tener autoridad, de tener éxito, de tener esa comodidad, de tener esa felicidad, pero no muy pocos buscan la justicia. Es mínimo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que cambiar todas esas cosas, que claro que sí, nos ayudan. Pero cuando tú pones la justicia de Dios primero, todo esto va a ser añadido a tu vida. ¿Por qué? Porque tú estás buscando primeramente el reino de Dios. Tú estás trabajando día con día. Y lo que hace Cristo en nuestras vidas día con día es realmente lo que nosotros tenemos que estar pensando y tener esa sed por Cristo, tener esa hambre por Cristo, porque Él es ríos de agua viva. Y si nosotros vamos a Él, nunca vamos a tener sed. Pero tenemos que buscar su rostro todos los días de nuestra vida. Tenemos que trabajar todos los días de nuestra vida. Y muchas de las veces, entre los afanes de la vida, que es el estrés hoy en día, Cristo queda a segundo término, Dios queda en segundo término. No buscamos tener esa relación con Cristo que deberíamos de estar teniendo todos los días. Muchos piensan, es que estoy muy ocupado, no tengo tiempo para hacerlo. Dedica el tiempo. Tómate ese tiempo para que tú de todo corazón busques al Señor. Para que tú te hagas un hábito, una disciplina de estar buscando al Señor. Muchas personas dicen, pues al cabo me voy a equivocar, ¿para qué lo hago? Así como muchas veces decimos, ¿para qué alzas la cama si al ratito lo vamos a desalzar? Así es el Señor. El Señor quiere que le busques, no importa. Es la disciplina que tú tienes en tu vida para que tú puedas cambiar tu forma de pensar, para que te hagas un hábito en tu vida. Nosotros como hijos de Dios debemos tener esa naturaleza de justicia. Tenemos que irnos santificando cada día para ser más santos todos los días de nuestra vida. Debemos desear continuar haciendo la justicia de Dios y promover esta justicia en el mundo. Porque el mundo, como te decía, es injusto. Pero la justicia de Dios es diferente. La justicia de Dios viene y transforma, viene y cambia. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que desarrollar. Y la promesa que Dios tiene para nuestra vida es que vamos a ser saciados. Vamos a estar llenos. ¿Para qué? Para que vayamos y prediquemos la palabra de Dios. ¿Pero qué significa esto? Que si tú tienes hambre y sed de Cristo, todos los días vas a tener hambre y sed de Cristo. Y todos los días te va a saciar el Señor para que tú puedas dar la palabra de Dios al que lo necesite. Y tú puedas obrar todos los días de tu vida. El Señor quiere
que tú lleves la justicia a todas partes. Que tú sigas obrando, que tú sigas trabajando todos los días de tu vida. La verdad es que la justicia de Dios cambia a cualquiera. Y eso es lo mejor de todo. Hay una bendición para los misericordiosos. ¿Tú tienes misericordia en tu vida? Dice Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Te das cuenta? Que si tú eres misericordioso, vas a tener misericordia en tu vida. No, es todo lo opuesto. Damos gracias a Dios porque nos muestra esto. Esta bienaventuranza, esta bendición se dirige para todos aquellos que muestran la misericordia de Dios. Habla de aquellos que ya hemos recibido misericordia, y la verdad es que nosotros tenemos que estar siempre haciendo esto. Misericordia significa que tú ya no tienes el orgullo que antes tenías, que tú dices, es que yo lo hice, es que yo prediqué esta palabra, es que yo escribí este libro, es que yo hice este trabajo. Y la pobreza de espíritu entra a tu vida y tú dejas el orgullo. Eso es lo que significa misericordia, que tú dependes de Dios todos los días de tu vida. Misericordia es cuando tú traes ese llanto espiritual a tu vida y tú dices, es que el pecado no me deja, Señor, yo necesito de ti, no puedo hacerlo solo, ayúdame. Damos gracias a Dios porque la misericordia nos da todo esto y podemos recibir gracia y mansedumbre a nuestra vida para nosotros convertirnos en esas personas dóciles, en esas personas que siempre estamos tratando de dar misericordia a los otros. Misericordia significa que tú tienes hambre y sed de justicia. ¿Te das cuenta cómo se va acomodando todo? Cómo el Señor en su infinita sabiduría nos va acomodando todas las cosas paso a paso, nivel a nivel. Por eso la palabra de Dios es progresiva en nuestras vidas, para que nosotros podamos ir creciendo como hijos de Dios y no como niños en Cristo. Por esa razón la palabra de Dios es perfecta. Nosotros tenemos que esperar y dar esa misericordia para que alguien más la pueda recibir. Damos gracias a Dios. El misericordioso siempre va a demostrar a aquellos que son más débiles su misericordia. Siempre va a tratar de ayudarles. El misericordioso siempre va a buscar a aquellos que lloran y que están de luto. ¿Para qué? Para mostrarles esa misericordia. El misericordioso siempre va a perdonar a los demás. Siempre va a tratar de buscar restaurar las relaciones. Es aquella persona que se pone a escuchar a otra y le está ayudando. Y solamente por el simple hecho de escuchar a otra persona es suficiente para que la otra persona pueda desahogar todo lo que trae en su vida y poderle dar una palabra de aliento, una profecía por medio de la palabra de Dios para que esa persona pueda saciarse. Eso es lo que significa misericordia. El Señor quiere que tú sigas obrando. Y ese misericordioso será misericordioso al carácter de otras personas. Si tú eres enojón, escúchame bien, si tú eres enojón y tienes misericordia, se te va a quitar el enojo para que tú puedas escuchar a esa persona que necesita escuchar. Y tú puedas transformar tu carácter acorde a la otra persona para que tú puedas darle esa palabra, puedas escoger la mejor respuesta por medio de la palabra de Dios que tú tienes de sabiduría que el Señor te da. Y tú le puedas hablar a esa persona. Esa persona misericordiosa nunca espera a otras personas. Siempre les está hablando. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido esta semana? Un texto, una llamada. O personalmente vas a su hogar y le hablas y le dices. El misericordioso siempre es compasivo con aquellos que necesitan compasión. El misericordioso siempre tendrá cuidado
de las personas. ¿Tú quieres eso? ¿Eres misericordioso? Dice, porque ellos alcanzarán misericordia, dice la segunda parte del versículo. Si tú quieres misericordia de los demás, especialmente de Dios, entonces deberías tomar cuidado en ser misericordioso. Hay una historia que cuenta Jesús de aquella persona que era rica, era el mayordomo y le debía dinero a su amo. Era muchísimo el dinero. Y le pidió misericordia porque lo iba a meter a la cárcel. Le pidió misericordia y él se conmovió en misericordia y le perdonó su deuda. Después él sale y tenía otro que le debía muchísimo menor cantidad de lo que le debía. Y él no se conmovió. Aún así, aunque le pidió misericordia, no lo hizo y lo metió a la cárcel. Y cuando se dio cuenta, su amo lo castigó. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que siempre estar obrando en misericordia y ser misericordiosos con los demás y pedir misericordia. Y algunos se preguntarán, ¿por qué Dios no le mostró o mostró tanta misericordia con el rey David después de lo que hizo? Era un pecado imperdonable. Y aún así Dios en su infinita misericordia lo perdonó. Pero si tú te das cuenta más atrás en la historia de David, podemos ver que David perdonó a Saúl. Nunca le faltó al respeto a Saúl. Cuando su ejército, sus soldados le dijeron, aquí está David en la cueva, puedes tomar su vida en este momento porque está en la cueva. David en su infinita misericordia dijo, no, yo no puedo tocar al ungido de Dios. ¿Tú te das cuenta de esto? ¿Tú te das cuenta de la misericordia que tenía David? David era notablemente misericordioso y lo fue con el rey Saúl hasta el día en que murió. Dice la palabra de Dios que lloró. ¿Por qué? Porque era el ungido de Dios. David, el misericordioso, alcanzó misericordia más adelante en su vida. ¿Por qué? Porque él demostró misericordia. Y si tú quieres tener misericordia de Dios, si tú quieres ser misericordioso, si tú quieres ser un hombre y una mujer que tenga misericordia, tú debes estar conforme al corazón de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. El corazón es lo que nos da todo esto. La misericordia de Dios va a alcanzar misericordia y damos gracias a Dios. La bendición de los limpios de corazón. Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando tú eres limpio de corazón, las bendiciones de Dios vienen a tu vida. En el antiguo griego la frase limpio de corazón tiene la idea de rectitud, de honestidad y claridad. Eso es en el antiguo griego, en el griego original. Y puede haber dos ideas conectadas a esto. Una es la pureza moral que nosotros tenemos internamente. Y la otra es una idea de un corazón, ¿verdad? En lo singular que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que ser absolutamente sinceros y no divididos en la devoción que tenemos conforme a Dios. Eso es lo que podemos entender. Cristo trataba con los espíritus de los hombres, ¿verdad? Estaba tratando en ese momento de hablarles tanto a su naturaleza como a lo espiritual. Estaba tratando de cambiar su entendimiento, pero también conectar su espíritu. Y Cristo estaba hablándoles y Él hizo esto en las bienaventuranzas y trató con cada uno de ellos. Tenemos que ver que tenemos que cambiar y ser limpios. Si hablamos del corazón, y dice la palabra de Dios que del corazón mana la vida. Y cuando tú hablas, si tu corazón es limpio, vas a hablar cosas limpias. Si tu corazón es bueno. Pero si tu corazón es malo, vas a hablar cosas malas, vas a hablar destrucción a tu vida. Pues entonces la palabra de Dios nos dice que nuestro lenguaje en general debe ser limpio.
que nosotros tenemos que hablar las cosas claras, no en doble sentido, no la mentira. Nuestras acciones deben de ser limpias. Todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo de una manera buena. A obrar siempre haciendo lo bueno. Y luego vemos en lo espiritual la forma en que nosotros hablamos con Dios, la forma en que nosotros nos entregamos a Dios. Tiene que ser limpio, siempre con acción de gracias. Cuando tú tienes un corazón limpio, somos bienaventurados, somos bendecidos. Y recuerda que Cristo, que mora en nosotros, que vive en nosotros, que nos hizo nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. ¿Qué significa esto? Que el corazón de piedra que antes teníamos, Él lo transformó y lo limpió con ese hisopo. Es un Q-tip. Y lo limpió, estaba con esa delicadeza limpiando, transformando un corazón de piedra a carne. Y damos gracias a Dios. Dice la segunda parte, porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa esto? No está hablando de que vamos a ir al cielo y vamos a estar en la presencia de Dios. No es eso. Significa que los que somos de corazón limpio recibiremos la maravillosa recompensa y nos vamos a estar gozosos en la intimidad con Dios. Vamos a poder pasar un buen tiempo con el Señor. Vas a escuchar una canción, vas a poder sentir la presencia de Dios en ese momento. Vas a estar leyendo la palabra de Dios y vas a estar cara a cara como espejo descubierto, viendo a Dios, hablando a tu vida. Eso es lo que significa que si tu corazón es limpio, libre de pecado. Por eso el Señor te dice que te despojes del viejo hombre, que lo dejes fuera. Porque el pecado contamina nuestras vidas. La codicia contamina nuestra vida, la opresión, la lujuria, la mentira, la idolatría, todas aquellas cosas de las cuales habla Gálatas 5, 19 al 20. Todas aquellas cosas, Colosenses. La verdad es que el Señor quiere que nosotros obremos en el Espíritu y dejemos que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas. Porque cuando nosotros nos hemos entregado al pecado, y si hay pecado en nuestras vidas, prácticamente es una ceguera espiritual. Y Dios está hablándonos, el Espíritu Santo está tocando y nos está diciendo, hey, eso no está bien, pero esa ceguera está ahí y no nos va a dejar entrar a la presencia de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar limpios en nuestro corazón y pedirle a Dios que nos limpie, que nos lave. Aunque Cristo ya pagó por nuestros pecados, el pecado no nos permite conectarnos con Dios. Tenemos que ser libres de esa contaminación que se llama pecado. Tenemos que limpiarnos todos los días de nuestra vida. ¿Para qué? Para conectarnos con Dios. Para que el Espíritu Santo pueda obrar de la manera libre, sin interferencia de esa podredumbre que se llama pecado. Aunque nosotros no podemos ver a Dios en una manera física, hay personas que tienen esos encuentros especiales, personales, que pueden ver a Dios, que pueden ver a Jesús. La verdad me encantaría poder tener esa oportunidad. Anhelo con todo mi corazón poder tener la presencia con Cristo. Pero gracias a Dios, el Espíritu Santo sigue obrando. Me encantaría verlo. Pero el Espíritu Santo sigue ahí trabajando. Y eso es importante. Es lo más importante. El Espíritu Santo, en la gracia de Dios, está morando en cada uno de nosotros. Y eso debe ser suficiente para que tú puedas entregarte. Y tenemos la fe. Solamente por solo creer en Cristo. Por solo creer en la palabra de Dios, nuestra fe va creciendo y podemos disfrutar de la presencia de Dios. Recuerda que somos esos vasos frágiles
que el Señor va formando y va transformando. Somos como esa espada que la palabra de Dios, que es la espada de la palabra, ¿verdad? Es la espada que tiene cada soldado que somos tú y yo. Es la palabra de Dios. Y recuerda que fierro a hierro se aguzan, se afilan, dice Proverbios. Estamos ahí cara a cara. Una persona que es limpia de corazón puede ver la naturaleza de Dios. Tú volteas a ver las piedras y tú puedes ver a Dios en su creación. Volteas a ver las montañas y puedes disfrutar. Sientes el viento y tú le das gracias a Dios. Porque el Espíritu Santo se mueve como el viento. Tú ves la luna, tú ves la perfección de toda la creación del mundo. Tú le das gracias a Dios en la naturaleza. Tú puedes ver a Dios cuando eres limpio de corazón en la Escritura, en la palabra de Dios. Puedes verlo reflejado ahí. Puedes ver a Dios en tu familia, en tu hogar, en la iglesia. Ahí puedes ver el rostro de Dios en la vida de las personas, sus ojos, su boca, cuando ellos se expresan y te bendicen y agradecen y alaban y brincan. Tú puedes ver a Dios. Y lo mejor de todo es que tú puedes ver a Dios en tu carácter, en la persona en la que fuiste y ahora eres. Porque eres una nueva criatura, has sido transformado de muerte a vida y damos gloria al Señor. Solamente en ti, el ungido de Dios, se puede ver a Dios reflejado. Esa relación íntima con Dios debe convertirse en algo que te motive todos los días de tu vida para agradecerle a Dios y ser más puro, ser más santo, ser más apartado del pecado, ser apartado del mundo que te ofrece todas las cosas, placeres de la vida, son los procederes del mundo. Y tú te alejas de ellos. ¿Por qué? Porque tu corazón es limpio, porque es santo. Y damos gracias a Dios. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta bendición de los pacificadores. ¿Qué entiendes por pacificador? ¿Es alguien que está tranquilo? ¿Que es manso? ¿Por qué? Porque no le gusta pelear. ¿Que es humilde porque está ahí nomás tranquilo? Y está viendo la injusticia, pero no quiere participar en la guerra en ese momento entre, por ejemplo, dos personas. Eso no se refiere a la palabra de Dios en esto que Jesús nos está dando. No se refiere a aquellas personas que viven en paz, que siempre quieren amor y paz, por ejemplo, aquellas personas en los años 70, ¿verdad? Que ellos decían, no, yo quiero puro amor y paz, la guerra no, ¿verdad? Entonces, no se está refiriendo a esto. No se está refiriendo a aquellas personas que quieren vencer el mal con el bien. No es eso a lo que se está refiriendo esta palabra de Dios. Lo que Jesús nos está diciendo, en una manera, lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado un ministerio. Y si tú sabes cuál es ese ministerio, tú deberías estar predicando la palabra de Dios cuando se te ofrezca la oportunidad. Tú deberías estar compartiendo, porque este ministerio se nos dio. Es el ministerio de la reconciliación, la cual obra en nuestras vidas, porque nosotros tenemos que trabajar. Pablo nos dice cuál es ese ministerio, 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios. ¿Qué es? La palabra de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Este ministerio es salir y evangelizar, y por medio de evangelizar hacemos paz entre Dios y los hombres, aquellos hombres que en su momento rechazaron y ofendieron a Dios con sus comentarios, con sus argumentos, con sus acciones, con sus injusticias.
Eso es a lo que se refiere Cristo. Como pacificadores que somos, nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios y evangelizar. Una iglesia sin evangelismo no es una iglesia. No produce nada. Nosotros tenemos que salir. Primeramente tenemos que ser limpios de corazón. ¿Te das cuenta cómo está progresiva la palabra de Dios? Para poder ser pacificadores tenemos que ser limpios de corazón. Tú no puedes ir a predicar la palabra de Dios si en ti hay pecado y mora en ti constantemente y lo practicas. No puedes predicar la palabra de Dios. No puedes salir a evangelizar. Tienes que estar limpio de corazón. Nuestra paz debe ser un pacto para rechazar al pecado. Nosotros tenemos que obrar. No debe ser una alianza con el enemigo. Muchos dicen, bueno, pues no le hace que se peleen entre ellos. Yo no voy a orar. No, tú hablas la palabra de Dios y les dices por medio de la palabra de Dios cómo solucionar sus problemas. Les expones lo que dice y debemos fijar, ¿verdad? Y hablarles directamente lo que habla la palabra. Una vez que tú expones la palabra de Dios y tú estás hablándoles y tú estás compartiendo el evangelio, el hombre se reconcilia con Dios y por medio de ello hay paz para con Dios. Damos gracias al Señor. Es la palabra de Dios que tenemos paz para con Dios. Una vez que nosotros hemos creído en Jesús, somos amigos de Dios, somos hijos de Dios. Al momento que creemos que Cristo murió y resucitó de entre los muertos al tercer día, que se levantó con poder y que está sentado a la diestra del Padre, como ese abogado, como ese juez justo que está sentado a la diestra. Comúnmente pensamos que una persona que es pacífica tiene ese trabajo de tener paz en su vida y que siempre va a haber paz. Pero la palabra de Dios nos está refiriendo a eso en este momento. Tenemos que entender que el pacificador, por medio de la palabra de Dios, resuelve esos conflictos que existen. Si hubo una herida entre una persona y tú hablas la palabra de Dios y lo aplicas a tu vida. ¿Sabes que el diablo causa conflictos? Y cuando tú predicas la palabra de Dios, el diablo huye de donde está. No se puede acercar. Si él viene por 7 caminos se va a ir. Y damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque a través de Cristo, que nos amó y nos reconcilió con Dios, tenemos paz para con Dios a través de Cristo, a través de Él, a través del Hijo. Nosotros tenemos esa paz que viene a nuestra vida. Y por medio de ello tú tienes que hablar la palabra de Dios. El Señor te da la fuerza, te da la fortaleza, porque no te ha dado ese espíritu de cobardía. Te ha dado ese poder para hablar con justicia, para expresar el amor de Jesús, el amor de Dios que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y creer. Y por esa razón somos llamados hijos de Dios. Le damos gracias a Dios. No hay mayor recompensa que seamos pacificadores y que hablemos la palabra de Dios y por medio de ello digan, es que este es un hijo de Dios. Tus obras, por tus frutos te van a conocer. ¿Cómo piensas ser un pacificador si tú no hablas nada de palabra de Dios? Si ni siquiera oras por los alimentos. El Señor quiere que tú hables. Nos dejó ese ministerio. Es una orden. Que vayamos y hagamos discípulos. ¿Cómo vas a ser discípulos si no hablas la palabra de Dios? Tenemos que compartir con una pasión la paz y reconciliación para derribar todos esos muros, toda esa altivez que se ha levantado. Y para que tú los puedas librar por medio de la palabra de Dios y Cristo y el Espíritu Santo hagan su obra en sus vidas y puedan derribar esas fortalezas que están en su mente. Y solamente por medio de ella podemos entender y cambiar. Y damos gracias a Dios. Me queda mucho por hablar.
Y la verdad es que me encantaría terminar aquí, pero lo voy a dejar para la próxima semana. Porque no solo todo es color de rosa. Nomás te voy a leer el versículo que tengo preparado para ti. Bueno, yo no lo preparé, pero lo preparó la palabra de Dios. Damos gracias a Dios. Mira lo que dice Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la palabra de Dios? ¿Qué tan preciosa es? ¿Cuántas veces no te han vituperado? ¿Cuántas veces no han hablado en contra de ti? ¿Cuántas veces por causa de Cristo Jesús no te han maldecido? ¿No te han golpeado? ¿No te han castigado? ¿No te han encarcelado? Todas aquellas personas que salen y llevan Biblias a lugares en donde no son permitidas. Cárcel, pena de muerte. Les cortan la cabeza, los cuelgan para demostrarles que no está permitida la palabra de Dios. La verdad es que nosotros tenemos que obrar en justicia todos los días de nuestra vida y predicar la palabra de Dios. Cristo quiere que obremos. La verdad es que el Señor es bueno, el Señor es precioso, porque si lo hacemos, lo habremos a hacer con gozo. Tú vas y llevas esas Biblias. Yo conozco personas, misioneros, que llevan Biblias, ellos están gozosos. Sus testimonios de que tenían llenos de Biblia las maletas y las abren los soldados y no ven nada. La verdad es que, gloria a Dios. Estas Biblias ahí guardadas. Solamente el Señor hace estas cosas. Y damos gracias a Dios. Y ellos pueden decir que por causa de Cristo han sido vituperados. ¿Has sido vituperado tú por causa de Cristo? El Señor es tan bueno que deberíamos estar gozosos en medio de la aflicción. Deberíamos estar contentos en medio de todo esto. Todos los mártires que han muerto a causa de Cristo. Si tú ves la historia, yo tengo aquí 4 o 5 personas que te puedo explicar rápidamente qué hicieron cuando fueron colgados, que fueron quemados en la hoguera, que fueron cortadas sus cabezas. La verdad es que sus historias, te voy a dar los nombres rápidamente para que los busques y solamente veas lo que dice. George Roper es el primero. George Roper dice que él llegó saltando gozoso de alegría a la hoguera. ¿Te das cuenta lo que hace la palabra de Dios en tu vida? Sabiendo que vas a morir, pero que lo mejor es es ganancia estar con Cristo. ¿Te das cuenta? Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. ¿Te das cuenta de eso? Dr. Taylor brincó y bailó cuando vino a su ejecución, dice la historia. Puedes buscarlos, búscalos. Lawrence Saunders llegó con una sonrisa alegre. Y mira lo que dijo: bienvenida a la cruz de Cristo, bienvenida vida eterna. Eso hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace cuando Cristo y tú como instrumento de justicia haces todas estas cosas. Y lo mejor de todo es que somos la sal del mundo. Mateo 5:13. Y con eso vamos a continuar la próxima semana. Padre, gracias Señor por tu palabra, Señor, que es preciosa, que nos hace entender y comprender tantas cosas y renuevas nuestro entendimiento, Señor, a través de ellas, Señor. Solamente a ti sea toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios es preciosa, es hermosa, y solamente agradeciéndole a Dios por lo que hace en nuestras vidas. Te quiero bendecir en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga.